Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial, yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, como ya saben, en este canal nos encanta sumergirnos en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando hay drama de por medio, ¿verdad? Y hoy, amigos, tenemos un tema que ha encendido las redes sociales y que honestamente está que arde. Prepárense porque vamos a hablar de un posible amor secreto, o peor aún, un escándalo. Sí, lo han adivinado. Hoy vamos a sumergirnos en la intrigante historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más queridas de Turquía, conocidos por su química explosiva en la exitosa serie Love is in the Air. Y aunque su relación en la pantalla fue un éxito rotundo, la pregunta del millón es ¿qué pasó fuera de ella? ¿Fue todo parte del show o hubo algo más? Y como siempre, antes de que sigamos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, es completamente gratis. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, se vienen cosas muy interesantes. Ya saben, darle al botón de suscribirse es como darle un abrazo virtual a todo el equipo. Así que vamos, únanse a la familia. Y ahora sí, empecemos a desentrañar este misterio. Bueno, para aquellos que no estén familiarizados con el tema, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos de renombre, conocidos por protagonizar la comedia romántica Love is in the Air. La serie fue un éxito masivo no solo en Turquía, sino también a nivel internacional, conquistando a millones de espectadores con su encantadora historia y, por supuesto, la increíble química entre sus protagonistas. En la serie interpretan a Eda y Serkan, respectivamente, y su relación, llena de altibajos, amor y pasión, cautivó al público. La trama nos presentaba a Eda, una joven talentosa y soñadora que ve truncados sus planes de estudio por un error financiero. Serkan, un arquitecto exitoso y algo distante, se cruza en su camino y le ofrece un trato, fingir un compromiso para obtener una beca, y luego, cada uno seguir su camino. Pero como era de esperarse, la farsa evoluciona en sentimientos reales, y lo que empieza como un acuerdo se convierte en un amor verdadero. La serie fue un éxito rotundo por varias razones: la trama fresca y atractiva, los personajes entrañables, la producción impecable y, por supuesto, la innegable química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, la manera en que se complementaban, todo esto hacía que los espectadores se enamoraran de Eda y Serkan, y desearan que su amor fuera real. Y claro, la pregunta inevitable surgió: ¿esta chispa es real? ¿Hay algo más entre ellos fuera de las cámaras? Y bueno, para ser honestos, las redes sociales explotaron con rumores y especulaciones. Fotografías, vídeos, entrevistas, todo se analizaba con lupa para intentar descifrar si existía algo más allá de la ficción. Los fans, ávidos de conocer más sobre la vida de sus ídolos, comenzaron a investigar cada detalle. Comparaban sus publicaciones en redes sociales, buscando pistas en los comentarios y en los lugares que visitaban. Analizaban las entrevistas, prestando atención a sus gestos, a la forma en que se miraban, a las indirectas que pudieran estar escondiendo. La obsesión por descubrir la verdad se apoderó de las redes sociales. Y efectivamente los rumores se confirmaron. Hande y Kerem comenzaron a salir públicamente, lo que emocionó a sus fans y parecía confirmar que el amor de la serie se había trasladado a la vida real. Se les vio juntos en eventos, compartiendo momentos románticos en sus redes sociales e incluso viajando juntos. Parecía que el cuento de hadas de Eda y Serkan, de alguna manera, estaba sucediendo en la vida real. ¡Qué romántico! Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a las noticias sobre las celebridades, también se hicieron eco de la relación. Las revistas del corazón publicaban fotos de la pareja, detallando sus salidas, sus gestos de cariño y sus declaraciones de amor. Las entrevistas con los actores se volvieron más frecuentes, y las preguntas sobre su relación eran inevitables. Hande y Kerem, por su parte, no negaron su amor, sino que lo vivieron con naturalidad y alegría. Compartían fotos y vídeos juntos en sus redes sociales, demostrando su felicidad y su complicidad. Parecían estar disfrutando de su relación, y sus fans celebraban su felicidad. Pero como en toda buena historia, no todo es color de rosa. Después de un tiempo la relación llegó a su fin, y la ruptura dejó a muchos fans con el corazón roto y con más preguntas que respuestas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La noticia de la separación tomó por sorpresa a muchos.
Aunque las relaciones en el mundo del espectáculo son, a menudo, efímeras, la conexión entre Andy y Kerem parecía ser más profunda. Los fans, desconsolados, comenzaron a especular sobre las razones de la ruptura. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido terminar con su relación? Algunos rumores apuntaban a la incompatibilidad de sus agendas profesionales. Ambos actores estaban en la cima de su carrera, y sus compromisos laborales les impedían pasar tiempo juntos. Otros rumores sugerían diferencias en sus personalidades y en sus expectativas sobre el futuro. Pero lo cierto es que hasta el momento, las verdaderas razones de la ruptura no han sido reveladas públicamente. Ambos actores han mantenido un perfil bajo y han evitado hablar sobre el tema, lo que ha alimentado aún más la especulación y la curiosidad. Recientemente han surgido rumores, alimentados por filtraciones y supuestos mensajes privados, que sugieren que la historia entre Andy y Kerem podría ser mucho más compleja de lo que se pensaba. Y es aquí donde entran en juego los mensajes privados. Las filtraciones, que han circulado por las redes sociales, sugieren que Andy y Kerem podrían haber estado involucrados en algo más allá de una simple relación amorosa. Estos mensajes, supuestamente enviados entre ellos, revelan detalles íntimos y conversaciones que han hecho saltar chispas y han avivado aún más los rumores. Pero, ¿qué dicen exactamente estos mensajes? ¿Y cómo podemos tomarlos en serio? Bueno, aquí es donde la cosa se vuelve un poco delicada, ya que no podemos confirmar la autenticidad de estos mensajes privados al 100%. Sin embargo, el contenido de estos mensajes, si son auténticos, revela una posible dinámica de relación mucho más intensa y conflictiva de lo que se había visto en público. Hablan de celos, de inseguridades, de conflictos internos, y de una posible traición. La filtración de estos mensajes ha sido un auténtico terremoto en las redes sociales. Los fans, divididos entre la incredulidad y la curiosidad, han reaccionado con sorpresa y desconcierto. La autenticidad de los mensajes es el tema central del debate. ¿Son reales? ¿Son manipulados? ¿Quién está detrás de esta filtración? La mayoría de las filtraciones se han centrado en conversaciones que parecen revelar una dinámica de relación turbulenta. Se habla de discusiones, de reclamos, de desconfianza y de posibles infidelidades. La imagen pública de Andy y Kerem, que hasta ahora se había caracterizado por la perfección y la armonía, se ha visto empañada por estas revelaciones. Algunos de los mensajes supuestamente filtrados sugieren que Andy podría haber tenido una relación paralela o que al menos coqueteó con la idea de otra persona. Otros mensajes sugieren que Kerem pudo haber estado celoso y posesivo, lo que llevó a tensiones en la relación. También se habla de desacuerdos en torno a decisiones profesionales, y de cómo esto afectó su relación. La veracidad de estos mensajes es fundamental para entender el alcance de este escándalo. Si son auténticos, revelarían una faceta oscura de la relación entre Andy y Kerem, y podrían afectar su imagen pública de manera significativa. Pero si son falsos, podrían ser parte de una campaña de desprestigio, diseñada para dañar su reputación y arruinar su carrera. Y aunque es importante ser cautos y no dar por hecho todo lo que vemos en Internet, la publicación de estos mensajes ha generado una gran conmoción y ha desatado un debate intenso entre los fans y en los medios de comunicación. Por un lado, están los que defienden a Andy y aseguran que es víctima de una campaña de desprestigio. Por otro lado, están los que creen que la información es veraz y que revela una faceta oscura de la relación. Los defensores de Andy argumentan que la filtración de estos mensajes es una violación de su privacidad y que se trata de un intento de dañar su imagen y su reputación. Creen que la información ha sido manipulada y que no representa la verdad de lo sucedido. Señalan que Andy siempre ha sido una persona discreta y reservada, y que es injusto que se vea expuesta a este tipo de ataques. Por otro lado, los que creen en la veracidad de los mensajes argumentan que estos revelan una realidad que estaba oculta a los ojos del público. Creen que la relación entre Andy y Kerem era más compleja y conflictiva de lo que se había mostrado, y que las filtraciones arrojan luz sobre los verdaderos motivos de la ruptura. Y por supuesto, no podemos olvidar que en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. A veces estas historias son ciertas, otras veces son completamente falsas o exageradas. El mundo del entretenimiento está lleno de secretos, de mentiras y de verdades a medias. Las relaciones entre celebridades son, a menudo, complicadas y difíciles de entender. La presión mediática, la exposición constante y la competencia profesional
pueden generar tensiones y conflictos que no siempre son visibles para el público. Es importante recordar que las celebridades son personas, con sus propias emociones, inseguridades y problemas. No siempre son perfectos, y no siempre toman las decisiones correctas. A veces cometen errores y a veces se ven envueltos en situaciones que no pueden controlar. ¿Pero qué significa todo esto para la imagen pública de Andy y Kerem? Bueno, sin duda ha afectado, y mucho. Ambos actores han tenido que lidiar con la atención mediática y los juicios de sus fans. Y por supuesto ha puesto a prueba la confianza de muchos. La filtración de los mensajes ha tenido un impacto considerable en la imagen pública de Andy y Kerem. Sus fans, desconcertados y decepcionados, han expresado sus sentimientos en las redes sociales. Algunos han manifestado su apoyo incondicional a los actores, mientras que otros han cuestionado su comportamiento y su integridad. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, han aprovechado la ocasión para analizar y debatir sobre el escándalo. Los rumores y las especulaciones han continuado, y la atención mediática se ha centrado en los detalles de la supuesta relación. La imagen pública de Andy y Kerem se ha visto afectada, y ambos actores han tenido que enfrentar las consecuencias de la filtración. La confianza de sus fans, la credibilidad de su imagen y las oportunidades profesionales podrían verse impactadas por este escándalo. En conclusión, el asunto de los mensajes privados de Ander Zel y Kerem Bürsin sigue siendo un misterio. Si son verdaderos, revelan una historia de amor y desamor, con secretos y dramas que van más allá de lo que pudimos ver en la pantalla. Si son falsos, entonces son un intento de dañar la imagen de dos personas queridas. La historia de Andy y Kerem es un ejemplo de cómo el mundo del entretenimiento puede ser un terreno fértil para el drama y la especulación. La filtración de los mensajes privados ha revelado una posible faceta oscura de su relación, y ha generado un debate intenso sobre la autenticidad de la información, la privacidad de las celebridades y la influencia de las redes sociales. Es importante recordar que a pesar de todo el ruido mediático, Andy y Kerem son personas, con sus propios sentimientos y emociones. Es crucial, por lo tanto, ser cautos y respetuosos, y no caer en el sensacionalismo y el juicio fácil. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Creen que los mensajes son reales? ¿Cómo ven la relación entre Andy y Kerem a raíz de esto? Me encantaría leer sus comentarios. No duden en dejar sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Hagamos de este vídeo un punto de encuentro para debatir y compartir ideas. El futuro de Andy y Kerem es incierto. La forma en que manejen este escándalo, la respuesta de sus fans, y la actitud de los medios de comunicación, determinarán el curso de sus carreras y de sus vidas personales. Es importante que ambos actores se mantengan firmes, que se rodeen de personas que los apoyen, y que sigan adelante con sus proyectos. Y muchísimas gracias por ver el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en el drama y el misterio de Andy y Kerem. Recuerden darle un like al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.